El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Un saludo muy especial en esta hora de la noche. Qué bueno poderte saludar, mi hermano, mi amigo, que en esta hora nos ve a través de este medio. Damos gloria a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a iniciar orando, vamos a pedir a Dios que tome control en esta hora de todo. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos y penetra a lo profundo de nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, porque podemos estar seguros y confiados de que tú eres nuestro ayudador, nuestro sustentador. Padre, toma control en esta hora de cada vida que me va a ver, de todos aquellos, Dios mío, Señor, en el cual tu palabra va a llegar, va a penetrar, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, este momento que nos permites en compartir tu palabra. Un momento, Señor, para reflexionar en las palabras que tú tienes para nosotros. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias te damos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos hoy continuando acerca de Romanos, la carta a los Romanos. Usted que me ve y quizás usted que me ha saludado a través del Instagram, un saludo muy especial a la iglesia en Barcelona, España, que en este momento ellos se han conectado y se están conectando para recibir la palabra de Dios. Créame que nuestro objetivo por ningún momento, por ningún lugar es deleitarte o recrearte. Mi objetivo y mi propósito en el Señor es edificarte. Que tú seas edificado en la palabra de Dios. Que tú aprendas la palabra de Dios y que puedas a través de ella mirarte cual espejo y poder decir, sí, Señor, necesito renovarme, necesito cambiar. La palabra de Dios es la única que te puede transformar y te puede cambiar. La carta a los Romanos. El versículo clave es Romanos 1:16. Leámoslo en esta hora de la nueva traducción viviente. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y Romanos 5:1 dice, otro versículo clave de toda esta carta, en otras palabras la resume o resalta el mensaje que Dios quiere darle a la iglesia de hoy, y es, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Es importante recalcar en esta hora que para que usted obtenga un crecimiento espiritual, debes estudiar sistemáticamente la palabra de Dios, que es sistemático, en orden. Así tú puedes crecer y así tú también puedes mirar
Estudiando la palabra de Dios puedes profundizar y puedes creer y extraer lo que tiene la palabra de Dios para ti. Si tú te das cuenta, la Escritura tiene un orden, tiene un significado y un propósito. Y si tú la estudias de esta manera, créeme que serás un cristiano que nada ni nadie lo moverá. El diablo siempre ha querido vendernos la idea o el concepto de que como la Biblia es un libro antiguo, escrito por miles de años, quizás siglos, en otras palabras, es un libro que tiene tantos años, tanta historia, es anticuado. Y déjeme decirle que no. Cuando tú estudias la palabra de Dios, dice la Escritura en Isaías 48. La hierba se seca, la flor se marchita y se cae. Pero la palabra de Dios, de nuestro Dios, vivirá para siempre. Así que la palabra de Dios nunca perderá vigencia. Por ello, si eres un buen lector y estudioso, podrás desmentir esta idea o este concepto que nos quiere hacer creer que la Biblia es un libro anticuado, impreciso y fuera de contexto para este tiempo. No, déjeme decirle, por el contrario, la Biblia toma tanto valor porque el hombre desde Génesis hasta Apocalipsis es el mismo. Está alejado de Dios y de continuo al mal. Así que si el hombre está alejado de Dios y de continuo al mal, pues la Biblia no pierde vigencia, sino te amonesta que vuelvas en amistad con Dios. Por eso primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice la Biblia. Pues la Biblia dice, todo ser humano es como la hierba y su grandeza es como la de las flores. La hierba se seca y las flores se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es la buena noticia que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Es la buena noticia. Es por eso que en este tiempo de crisis, en este tiempo que estamos viviendo, lo que te podrá sostener en pie, sin duda alguna, es la palabra de Dios. Porque hombres como nosotros que vivieron en tiempos antiguos y vivieron cosas peores, su fe y su confianza en Dios los sacaron en victoria. Así que estudiemos Romanos. Es importante tener en cuenta en este estudio de Romanos quién la escribió, a quién se la escribió, cuáles fueron los momentos históricos que se vivieron. Si tú la comienzas a entender de esa forma, créame que te deleitarás en la palabra del Señor. Así que en primer lugar, dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es muy común que en tiempos del apóstol Pablo, al comienzo de la carta aparezca el nombre del remitente, como la firma o el sello de autoría de quien escribió la carta. Así que es muy común que en las cartas al comienzo aparezca el nombre del remitente. Por lo general las cartas van acompañadas de un saludo o la mención a los destinatarios, como también un saludo general a todas aquellas personas a lo cual va dirigida y termina con un párrafo de acción de gracias. Ese es más o menos el común de todas las cartas. Esta carta, sin excepción alguna, se presenta la regla principal. Su remitente comienza a decir Pablo. O sea que la carta a los romanos fue escrita
por el apóstol Pablo. Luego el apóstol pasa a defender sus credenciales. ¿Qué es una credencial? Es como un carné que porta la persona y le identifica de qué empresa es, cuál es su cargo o su vínculo laboral. Pues el apóstol Pablo se presenta como un siervo y apóstol. A su vez, presenta a quien le llama. En otras palabras, el apóstol se identifica como un representante del Evangelio de Dios. Anuncia el cumplimiento del Mesías prometido a la casa de David. Una vez que termina de hacer su presentación, pasa al párrafo de acción de gracias. Esto es lo que estamos viendo en la carta a los Romanos. Por eso dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Llamado a qué? A ser apóstol. ¿Apartado para qué? Para el Evangelio de Dios. Pero aquí nace una pequeña pregunta. Y esa pregunta quiero hacérsela a cada uno de ustedes. ¿Por qué el apóstol presenta a esta iglesia sus credenciales? ¿O por qué el apóstol debe presentarse? Una de las razones es porque esta iglesia no la había fundado el apóstol Pablo. O sea que el apóstol Pablo no fundó la iglesia a los romanos. Entonces, ¿quién la fundó? ¿De dónde nace esta iglesia? Pues esta iglesia, vemos nosotros, que para poder tener esa reseña que hace el apóstol, ya que había recurrido el rumor de que el apóstol estaba en contra de la ley. Como hoy en día es muy común que mucha gente tome un comentario y ese comentario lo haga viral. Las redes se prestan para ello y la gente toma eso y lo toma como, mejor dicho, como algo cierto, así sea mentiras. Así que el apóstol había ya tomado una fama de que estaba en contra de la ley, de que estaba en contra de lo descrito en el Antiguo Testamento. En otras palabras, el apóstol se había convertido en un antijudío. Por ello, el apóstol Pablo debe presentarse a esta iglesia, la cual estaba en la capital del Imperio Romano. Debía presentarse como lo que es, usando credenciales que los judíos conocían abiertamente como un siervo y apóstol. Más adelante lo estaremos estudiando. Vemos que a quién se le dio ese calificativo de siervo. A Moisés. Josué lo dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ya estaremos estudiando qué significa ser un siervo. Y también estaremos estudiando el apóstol. Hay una gran controversia, la cual no quiero entrar, pero sí quiero darte un punto de vista bíblico acerca del el apóstol Pablo. ¿A quién le escribe? ¿O cuál es la audiencia que hay en la carta a los romanos? ¿Judíos o gentiles? Escríbame usted por favor ahí. Predicar. Y él empezó a predicarle a los judíos. Los judíos sienten un rechazo y él dice, me voy a los gentiles. Pero entonces esta carta, ¿a quién va dirigida? Por ello, debemos establecer quiénes eran los destinatarios de la carta. Ya vimos que la regla general de las cartas es que en primer lugar va el remitente, luego van los destinatarios, luego va un saludo y luego va un párrafo de acción de gracias. Esta carta a los romanos comienza con Pablo, su remitente. No aparece después los destinatarios, sino él presenta sus credenciales que lo acreditan o en otras palabras respaldan la razón por qué escribe la carta. Luego él hace su saludo y luego hace un párrafo de acción de gracias, pero dentro del saludo y el párrafo de acción gracias da sus destinatarios. Y los destinatarios eran los romanos.
pero eran judíos o gentiles. Escríbame, por favor, participe en esta hora. Nuestro objetivo es enriquecernos con la palabra de Dios. Porque no queremos solamente estar dando, no, sino también poder que usted en esta hora participe. ¿Cuál era la audiencia principal? A ver, aquí los espectadores, ¿eran judíos o gentiles? ¿Qué dicen ustedes, Juan Esteban? ¿Judíos o gentiles? No te escucho. La mamá, gentiles. Naomi, ¿gentiles o judíos? Bueno, Juan dice que gentiles, dice Juan. Bueno, Josué, ¿judíos o gentiles? Empecemos. La carta fue dirigida a qué audiencia. Ya sabemos que los destinatarios son los romanos. Pero ¿qué audiencia eran? ¿Gentiles o judíos? Porque ahí va a depender mucha parte, va a evidenciarse. ¿Por qué? Porque el apóstol habla como si fuera para judíos, pero había una gran audiencia gentil. Entonces, en final, ¿quiénes eran? Pregunta para todos mis amados hermanos. Algunas tradiciones tempranas señalan al apóstol Pedro como el fundador de la iglesia romana. Pero aquí no tenemos base ni evidencia bíblica que así lo indique. La iglesia romana dice que el primer papa fue Pedro. Se basan en la respuesta que el apóstol Pedro dio cuando Jesús le preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? Entonces algunos dijeron que era un profeta, que era Isaías, etcétera, etcétera. Y Jesús le dice, ¿y ustedes quién creen que soy? Y viene el Espíritu Santo y le dice a Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa afirmación hace que el Señor Jesús le diga, sobre ti, o sea, sobre esa declaración que diste, edificaré mi iglesia. Y ahí la toma la Iglesia Católica para decir que el apóstol Pedro es el primer papa. Y no puede ser así. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana en sus comienzos no evidencia de que haya existido papado, sino apostolado. Y ya tú lo vas a entender cuando lleguemos a hablar acerca de qué es un apóstol. Hay 3 posturas del apostolado. Pero algo que tú debes entender, que un apóstol es alguien llamado para ser enviado. Ese es el apostolado, alguien llamado para ser enviado. Así que no hay evidencia alguna de que la iglesia en Roma fuera fundada por el apóstol Pedro. Pero sí podemos empezar a concluir que el mandato de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue ese mandato? ¿Dónde se encuentra escrito? El mandato que Dios le dio a sus discípulos en vida está en Mateo 28, 18. ¿Dónde está? Mateo 28, 18. ¿Qué dice así la Escritura? Y Jesús les dijo y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vamos aclarando. ¿A quién se le dio la potestad? A Jesucristo. ¿Dónde se le dio? En el cielo y en la tierra. ¿Por qué en el cielo? Si Él es el Hijo de Dios. Porque es el Cordero de Dios que vino a la tierra, a cumplir una misión y luego es llevado al cielo. Entonces, en la tierra toma y rescata lo que el hombre perdió en el huerto del Edén,
lo rescata el Señor con su obra en la cruz del Calvario. Por eso le quitó el poder al diablo y se lo dio a la iglesia, y la iglesia no lo ha querido entender. Satanás ha querido meter a la iglesia en una tramadera de que no se pueden abrir porque hay contagio. Entonces, ¿por qué la gente sale a comprar y no se contagia? No, es que van en menos proporción. Bueno, la gente se contagia si va a ¿qué digo yo? A su tal orgullo gay. Y ahí no pasó nada, no hubieron picos de contagio, no hubo nada. En el Transmilenio, que supuestamente está trabajando al 30%, y yo vivo al frente y veo esos buses repletos. Entonces yo digo, ¿en qué estamos? Pero ahí sí no hay contagio. Pero Satanás sabe que la iglesia tiene el poder. El poder, ¿por qué? Porque toda potestad le fue dada a Jesucristo. ¿Y Jesucristo a quién le entregó esa potestad? A la iglesia. A la iglesia. Y Jesús, ¿qué les dijo? Por tanto, y enseñad a todas las naciones y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el Señor les dijo, guarden mis mandamientos. Versículo 20. Enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor Jesucristo, ¿qué orden dio? Que la iglesia debía ir y enseñarle a todas las naciones. Pero debían empezar ¿con quiénes? Con ellos mismos. Por eso dice, toda potestad me es dada. Ahora la entrego a ustedes. Ahora ustedes vayan y enséñenle a otros que tienen poder. ¿Poder para qué? Para ganar a otros. Para sanar enfermos. Para limpiar toda enfermedad y toda inmundicia que haya. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. Y enséñenle que guarden todo lo que os he mandado, dice la Escritura. Así que la Biblia dice, por tanto, id por todas las naciones. Por todas las naciones. ¿Cómo se cumplió esa promesa? Ahí sí, como dicen, al granel. Sigamos mirando. Dice la Escritura. ¿Por qué hablo de este mandamiento? Porque el escritor Lucas, en el libro de los Hechos, nos narra lo siguiente. Y estoy exponiendo la carta a los romanos. Y le estoy diciendo a usted quién pudo haberla fundado. Y ya le voy a explicar a usted quién la fundó. Algunos dicen que fue Pedro, pero no hay evidencia bíblica de que fuera Pedro. Pero la Biblia sí muestra la evidencia quién la fundó. Hechos 1:1, dice la Escritura. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, Lucas le escribe a Teófilo y le envía ese libro. Y le dice, mira, en el primer tratado, ¿cuál? Pues el Evangelio de Lucas. Yo te hablé de Jesús, todo lo que comenzó a hacer y a enseñar. Y te lo hablé hasta el día en que fue recibido arriba. O sea que el primer escrito, el primer Evangelio de Lucas comienza desde el nacimiento del Señor Jesús hasta su muerte y ascensión al cielo. Pero sigue diciendo el escritor. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que a él había escogido. O sea que un apóstol recibe un llamado de Dios. Así de sencillo. Y ese apóstol es enviado. Vaya, hagan la tarea que te comisiono. Eso es ser apóstol. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué es indubitable? No hay duda alguna. ¿Jesucristo quedó en la tumba? No, está vivo, ha resucitado. ¿Se presentó a sus discípulos? Claro. ¿Ellos lo vieron? Sí, claro.
y se presentó como vivo y hizo muchas pruebas indubitables, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que el evangelio en un principio, ¿qué es? ¿Es algo terrenal o espiritual? Espiritual. Por eso la iglesia tiene la cura. Señora alcaldesa, sí, pueda que la iglesia, según usted, no pueda generar ingresos, según usted. No active la economía, según usted. Pero la Biblia está diciendo que la iglesia tiene el poder para activar la economía de este país. Pero habrá algún entendido que me esté oyendo en esta hora que pueda decir, sí, yo tengo un papel importante en la historia de mi Colombia. Yo no te estoy diciendo que te rebeles contra las autoridades. Te estoy diciendo que la iglesia debe empezar a clamar y a gemir, porque Dios le dio el poder. Dios les habló acerca de este reino. ¿Cuál reino? El reino de los cielos. Dios no les habló de nada material. Y estando reunido con ellos, les mandó y les dijo, no se vayan de Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Quédense. ¿A qué se quedaban en Jerusalén? Leámoslo completo. Versículo 4 de Hechos capítulo 1. Y estando reunido con ellos, les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo que oísteis, ¿de quién? De mí. Así que debían permanecer ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Jerusalén qué era? La capital de Israel. Hoy en día es la capital de Israel. Su capital se supone que ¿qué es? El centro. O la capital es una representación de lo que es toda Colombia. La capital de Colombia, ¿cuál es? Bogotá. En esa capital se encuentra la casa ¿de quién? Del presidente. Y es una de las ciudades principales, o se destaca. ¿Qué significa Jerusalén? Jerusalén espiritualmente significa tú y yo. ¿Por qué? Porque tú eres el centro, tú eres el todo. El epicentro es Jerusalén, capital del reino de Israel. Esto quiere decir que espiritualmente el cambio debe ser primero en mí y que todos lo noten que realmente he recibido de Dios y de su Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. En Jerusalén ustedes recibirán la promesa del Espíritu Santo. Luego que los discípulos le hicieron preguntas sobre las cosas terrenales, cuando el Señor les estaba hablando ¿de qué? De lo espiritual. Yo hice énfasis en Hechos capítulo 1, cuando el Señor les estaba hablando de cosas espirituales. Pero los discípulos tenían su mente en las cosas terrenales y comienzan a preguntarle al Señor, ¿cuándo vas a restaurar este reino? Vemos que ya nos enseñaste. Vemos que ya pagaste un precio en la cruz. Que fuiste a la tumba, pero no te quedaste muerto, sino resucitaste. Ahora te vas a ir. Entonces, si tú te vas, ¿quién va a restaurar esta nación? Hechos 1:6 dice la Escritura. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso. Termine de predicar y ore porque necesita recibir su sanidad. Pues no entendió nada. Porque tú puedes ser sano y con tu sanidad no vas al cielo. Tú tienes que ser salvo, porque lo que te va a llevar al cielo es la salvación, mas no la sanidad. La sanidad es un deleite o es un disfrute que tú puedes tener aquí en la tierra.
pero la salvación es algo eterno. Así que así le pasa a muchos. Cuando están en el mover espiritual y se la pasan pensando en lo material, el Señor Jesús les dice: no has entendido nada. Y es así que comienza el Señor a decirles en Hechos 1:5. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días después de esto. ¿Qué fue lo que Jesús afirmó? Lo que dijo Juan el Bautista: yo los bautizo con agua, pero vendrá alguien que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Jesús vuelve y les dice: quédense en Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí ustedes van a recibir la promesa, van a recibir el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es inmergir a algo o a alguien sobre algo. Si a este vaso de agua nosotros agregáramos alguna pasta, tendremos que sumergirla, o sea, la pasta ya perdería su poder, o la píldora perdería su poder, porque queda sujeta al agua. Así es lo que quiere Dios hacer en tu vida. Dios quiere que el Espíritu Santo viva en ti. Dios quiere hacer que el Espíritu Santo reine en tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso el Señor les dijo: no van a reinar sobre el reino terrenal. Se les olvidaron mis palabras. Juan 18:36 dice: Jesús le respondió: yo no soy como los reyes de este mundo. Si lo fuera, mis ayudantes habrían luchado para que yo no fuera entregado a los jefes de los judíos. Así que ellos ya conocían de que Jesús no iba a restaurar el reino terrenal en ese tiempo. No era el tiempo, no era el momento, no era el lugar. Pero a ellos se les olvidó. Por eso, ten cuidado cuando tú escuchas la palabra de Dios. Quizás tú me escuchas y dirás: pero ¿qué fama tiene? No tengo ninguna, pero sí tengo el deseo y el carácter de enseñarte la palabra de Dios. Volvemos nuevamente al mandato que hay para hoy, el mandato vigente. Hemos venido desglosando y estudiando quién fundó la iglesia en la capital romana. Estamos hablando de la carta a los romanos. Hemos dicho que fue el apóstol Pedro quien fundó la iglesia en Roma. No hay evidencia bíblica, pero sí estamos estudiando la palabra de Dios de una manera práctica y sencilla. Así que hoy hay un mandato vigente que tiene valor. Y Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dijo Dios a aquellos discípulos? Que debían ser testigos ¿dónde? Jerusalén. Jerusalén era el centro ¿de dónde? De Israel. Dios quiere que tú seas el primer punto de partida de cambio para ti, para tu esposa o tu esposo, tus hijos, tu familia. Que ellos empiecen a notar lo que Cristo hace cuando entra en ti. Y lo vamos a ver evidenciado por la palabra. Porque el Señor les dijo: y recibiréis ¿qué? Poder. ¿Qué Dios le da a la iglesia? Poder. Pero hoy vemos muchos cristianos que lo único que les gusta en Face es mostrar sus perfiles y tonterías. Que sí, listo, está bien, adquiere fama, todo lo que quieras.
pero lo único que haces es despertar el deseo en otros para verte. Pero no estás despertando lo que realmente Dios te ha puesto a hacer, que es que ser un cambio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si tu vida sigue siendo igual, es porque el Espíritu Santo no ha venido a ti. ¿Qué necesitas? Empezar a buscarlo. ¿Cómo ellos lo empezaron a buscar? Porque la promesa sigue vigente. Estamos hablando del comienzo de la iglesia cristiana. Y la iglesia comienza sobre un mandato que Dios le dio. Quédese en Jerusalén. Van a recibir el Espíritu Santo. Una vez lo reciban, ustedes me serán testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que comienza como una esfera cuando se prende el fuego. Cuando tú prendes un fósforo, ese fósforo pueda que sea uno solo. Pero si tú coges ese fósforo y lo acercas a una vela, ¿cuánta durabilidad tiene el fósforo? Pues mucha, hasta que no se acabe la luz de la vela. Eso Dios quiere hacer en ti. Que tú empieces por ti mismo a recibir de Dios de tal manera que el fuego que hay en ti permita que tus hijos, tu esposa o tu esposo comiencen a prenderse en el fuego de Dios y comiencen a alumbrar. Un fósforo, ¿cuántas velas puede encender? Quizás no he hecho el estudio, pero yo creo que alcanzará unas 5 o 6 o más. Uno solo. Y es un fósforo, algo insignificante, pero puede darle luz a lo que tú quieras. ¿Cómo empieza un fuego? Con una llama. ¿Qué necesita hoy Dios para Bogotá? Que despertemos, iglesia. Que te actives el poder de Dios que hay en ti, para que seas testimonio para ti mismo y seas testimonio para los que te rodean. Y fue necesario que hubiera una reunión de creyentes. Sí, alguien dirá, ya le falta la plata. No, soy comerciante, gracias a Dios. Si la iglesia necesita recursos, claro que los necesita, porque es que se siguen pagando obreros, se siguen pagando secretarias, se sigue pagando luz, se sigue pagando agua, se sigue pagando la manutención del pastor que vive de predicar el evangelio. Entonces, no me vengas con esa torpeza que mire, uno vas diciendo que está muriendo de hambre. No, estoy diciendo que es necesario la reunión de los creyentes en Cristo Jesús, lo cual indica una norma para este tiempo. ¿Dónde nació la iglesia cristiana? En una casa. Pero el diablo ha querido vender la idea de que la iglesia no se debe abrir. De que la iglesia, ¿para qué se va a abrir? De que la iglesia no es una influencia de cambio para Bogotá, porque todos nos hemos dedicado a hablar de mi denominación. Yo soy de la denominación tal, tú eres de la denominación tal, entonces la denominación tal cree tal cosa, la denominación otra cree otra cosa. ¿Y dónde está quedando el principal del evangelio? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que la iglesia cristiana tiene el Espíritu Santo. Respóndalo usted, no yo. Que la iglesia no es vital para este COVID y para la economía, no es vital. Pues no estamos siendo vital porque hemos perdido nuestro poder de impacto. Mire lo que dice Hechos 2:1. Biblia en mano, para que usted me diga hereje, fanático, loco. Hechos 2:1. Dice la Biblia, en el día de la fiesta de Pentecostés. ¿Qué había? Una fiesta. ¿Cuál es esa fiesta de Pentecostés? Vamos por partes. Dice, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. Partamos del punto de vista donde estaban reunidos en un mismo lugar.
Hay gente que se deja usar por el mismo diablo para hablar con Biblia de que no es necesario reunirse en la iglesia. Mentiroso el diablo, porque estamos rompiendo la primera regla. Jesús les dijo, quédense en Jerusalén. Sí, hasta que reciban la promesa del Padre. Y recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recibimos el Espíritu Santo para qué? ¿Para ufanarnos? ¿Que movemos gente? ¿Que tenemos superpoderes? No. Recibimos poder para ser generadores de cambio a todo nuestro contorno, a toda nuestra familia. Y dice la Biblia en Hechos 2:1, el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. Sigamos leyendo. Por ello, el apóstol le habla a un grupo de creyentes que estaban reunidos ¿dónde? En un mismo lugar. Y el escritor Lucas en Hechos registra la importancia de ese momento. Hechos 2:2. Y de pronto, los que estaban reunidos en un solo lugar, que habían recibido la promesa de que vendría el Espíritu Santo sobre ellos, dice Hechos 2:2, y de pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. ¿De dónde venía? Del cielo. Venía el Espíritu Santo, un agente externo que venía a ayudar a la iglesia. ¿Hoy está en la iglesia o lo hemos dejado dormir? Pregúntate. De pronto oyeron un ruido fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. ¿A dónde cayó ese día el Espíritu Santo? A los que estaban reunidos en un lugar, en un aposento. Fue algo estremecedor, porque para que el escritor hable y diga, vino del cielo, y era muy fuerte, y luego dice, y era un estruendo como una tormenta, que retumbó, ¿dónde? En el salón. O sea que ese día no fue algo escondido, o fue la iglesia que estaba en las catatumbas. No, fue algo notorio, fue algo evidenciado. La manifestación fue real. No se habla de un poder imaginario, no, se habla de algo real, porque Hechos 2:3 dice, y vieron algo parecido a llamas de fuego que se sentaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. ¿Cuántos habían? 120. 120 estaban reunidos en el aposento. A esos 120 que estaban reunidos en oración, que estaba allí María, la madre de Jesús, y estaban todos los discípulos de Jesús, más otras personas, recibieron la promesa del Espíritu Santo. Así que ese mover es el Espíritu Santo. ¿Y ese mover es para nuestros días? Claro que sí. Pero la iglesia es sabia y entendida. La iglesia sabe que ese poder aún está activo. Tuvieron algo en común. Y fue algo que tuvieron en común que era fuera de lo común, que llamó la atención a todos los que estaban en Jerusalén. En Jerusalén escucharon que había algo que estaba sucediendo en el interior de una casa que tenía que ser central, porque la Biblia dice, era el día de la fiesta de Pentecostés, y los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. Y dice el versículo 4 de Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién les dio las lenguas? El Espíritu Santo. Y hablaban en otro idioma, según quién lo daba, el Espíritu Santo. Así que si el escritor registra este hecho, fue porque fue un mover grande.
Fue algo escandaloso y se cumplió lo dicho por el Señor. Así que los que estaban adentro estaban recibiendo el poder. ¿El poder de quién? Del Espíritu Santo. Y ellos que estaban recibiendo eso, ¿fueron generadores de cambio? ¿Sí o no? Hoy la iglesia es generadora de cambio o es generadora de críticas y de burlas. ¿Qué es la iglesia hoy? Piensa por un momento. Y ese evangelio que recibieron aquellos hombres, que traspasó barreras porque el Señor Jesucristo dijo, me serán testigos ¿dónde? En Jerusalén. ¿En dónde más? En Judea. ¿En dónde más? En Samaria. ¿Y en dónde más? Y hasta lo último de la tierra. Así que esto que pasó, ¿qué registra Hechos 2.5? Porque fue algo que pasó. Hechos 2.5 dice, entonces moraban en Jerusalén. Moraban, o sea, estaban en Jerusalén. Judíos. ¿Quiénes estaban en Jerusalén? Judíos. Así que, ¿quiénes fueron los fundadores de la iglesia en Roma? Lea la Biblia. Moraban en Jerusalén judíos. Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué hizo Dios ese día en Jerusalén? Reunió a sus testigos, a los que vieron evidencias indubitables de que el Señor estaba vivo. Se reunieron en un solo aposento, y en ese aposento estaban esperando la promesa que se les iba a dar, que era el Espíritu Santo. Iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Era una casa que tenía que estar ubicada estratégicamente. Yo no creo que sea una casa como muchas mentalidades de personas tienen, de buscar un sitio el más apartado. Y sí, yo no me aparto, gloria al Señor, pero Dios es un Dios de estrategias. Dios quiere llegar a miles y miles de personas. Por eso este mensaje de Face, compártelo. No para que me vuelva famoso, no, para que la palabra de Dios corra y fluya, así como sucedió este día. ¿Quiénes moraban en Jerusalén? Judíos. ¿Judíos qué? Piadosos. ¿De dónde? De todas las naciones. Y este hecho, dice el versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. O sea, estamos hablando de que cuánta gente había. Multitud. No había uno ni dos. Multitud. Para ese tiempo, digamos, millones de personas. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos los que hablan? O sea, en otras palabras, el Galileo era la persona más despreciable. El Galileo era como, haga de cuenta, el agricultor, o vulgarmente que llaman el campesinito. Ese campesinito que quizás usted lo vio y que usted nunca le oyó hablar inglés, francés, alemán, de un momento a otro recibe al Espíritu Santo y empieza a hablar en su lengua. Entonces usted queda sorprendido y dice, pero ¿qué pasó en este? Algo sobrenatural tuvo que haberle impactado, algo sobrenatural tuvo que haberle tomado, algo sobrenatural tuvo que haberlo transformado. Y dice que la gente quedó atónita. Atónica es cuando alguien queda sorprendido de algo, cuando no se cree lo que se está viendo. Y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y Asia, en Frigia y Panfilia,
en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y, lea duro, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. O sea que los romanos era compuesta la iglesia, ¿por qué? Por judíos y gentiles. Porque la Biblia misma lo dice. Y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Así que había gente de la capital principal del Imperio Romano, judíos y gentiles, cretenses y árabes. Y les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas ¿de quién? De Dios. ¿Qué era lo que salía de la boca de los creyentes? La maravilla de Dios. Pero hoy cuánta basura sale de los creyentes. No, hermanos, que si usted viera esta situación, no, si usted viera, no, y nos van a cerrar la ciudad, no, ya decretaron no sé qué, y ya van a hacer tal cosa, no, es que van a acabar a todos los empresarios. Bueno, esa es su mentalidad. Pero yo creo que Dios guarda completamente en paz a todo aquel cuyo pensamiento está en Él. Debemos ser entendidos. Tú debes ser entendido. Por eso yo nunca, y Dios me guarde de hablarte basura e historias e historietas de lo que soy yo. Porque lo que soy yo, ¿de qué edifica? Si Dios es el que debe ser glorificado. Aquí estamos viendo que Dios le dijo a aquellos testigos, sean mis testigos, vayan a Jerusalén, quédense allí, van a recibir la promesa del Espíritu Santo que los va a cambiar a ustedes primero y luego ustedes van a transformar a los demás. Es como si alguien se comiera una luz y de un momento esa luz que se comió comienza a iluminar su cuerpo y ese cuerpo comienza a hacer luz y comienza a tomar a otros y esos otros no se van a comer la luz porque usted ya se la comió, pero sí van a empezar a prender en la luz que proyecta de tu vida hacia ellos. Esto despertó la admiración de todos los presentes. La casa no estaba en un rincón de Jerusalén. Esta casa debe haber estado en un lugar central para que los judíos presentes que estaban allí se dieran cuenta de lo que Dios hace. Así que hay un comentario de William Barclay que quiero hablarle. Hay 3 grandes fiestas, y ya el tiempo se acabó. Hay 3 grandes fiestas en las que los judíos que vivían no más a 30 kilómetros de Jerusalén estaban obligados a ir. La Pascua, los Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. La Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. El nombre de Pentecostés quiere decir 50 y también se le llama la fiesta de las semanas porque caía en el 50º día, una semana de semanas después de la Pascua. Seguimos hablando. Y esta era, haga de cuenta, como celebrarse la Semana Santa, así más o menos. Ese día caía entre nosotros como la Semana Santa, el primer preludio después del equinoccio de primavera, y Pentecostés era la celebración 50 días después. O sea que primero venía la fiesta de la semana, como la semana, luego venía el Pentecostés, 50 días, para entonces ya eran mejores las condiciones para viajar. Por lo menos, tanto como la Pascua, la gente iba a Jerusalén, como la fiesta de Pentecostés. Eso explica la lista de países que se menciona en el capítulo, porque en ninguna otra ocasión se juntó tanta gente internacional en Jerusalén. No hay otra evidencia bíblica que mencione que se tenía que reunir tanta gente en Jerusalén como ese día. Así que, ¿qué quiero decirte? Porque
me toca dejarlo en continuará. Dios te da la oportunidad a ti de ser un generador de cambio. Quizás tú no necesitas una iglesia para predicar. Tú tienes que empezar con tu vida misma, luego tienes que empezar con tu esposa o tu esposo, y luego tienes que seguir con tus hijos y tu familia. Si tú no eres ejemplo ni para ti mismo, debes volverte a convertir. Así de sencillo. Si tú no eres testimonio para tu esposa, tienes que volverte a convertir. O quizás el Espíritu Santo no ha venido a tu vida. Tú no has recibido la promesa del Padre. La promesa sigue abierta para hoy. Está abierta. Porque es el comienzo de la iglesia. Cuando usted se casa, comienza a escribir su historia. ¿Cuándo? Cuando ve a esa hermosa chica. Y cuando ve a esa hermosa chica, comienza usted a buscar la manera de hablarle. Y ya una vez usted le habla, y una vez usted, como digo yo, la conoce y la enamora, comienza a vivirse un noviazgo. Ese noviazgo usted quizás empieza a conocer, bueno, etcétera, etcétera, hasta que usted llega a un punto en que se casa. La iglesia o los discípulos de Jesús estaban con su maestro de novios, pero él tenía que irse al cielo. Así que la iglesia tenía que dar un paso más, que era recibir el Espíritu Santo. Así que ten cuidado, ¿qué eres tú? ¿Eres tú una bendición? Porque la iglesia naciente de Roma tuvo que haber tenido su comienzo en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Tuvo que la iglesia tener su comienzo. ¿Por qué? Porque esto fue tan grande y tan poderoso que lo vamos a ver, si Dios lo permite, este jueves. Lo vamos a ver, que tuvieron que hacer un concilio. Un concilio. ¿Por qué? Porque fue tan duro el impacto, fue tan duro el mensaje, que ese día el apóstol Pablo, ¿a cuántas personas le predicó? A 3,000 personas. Y habían de todas las ciudades. Y 3,000 recibieron el mensaje de Jesucristo. Y ese mensaje lo llevaron ¿a dónde? A todos los demás lugares donde ellos venían. Quedamos en continuará. Estamos estudiando la carta a los romanos y hemos iniciado con un estudio sistemático quiénes fueron los posibles fundadores de esta hermosa iglesia, a donde el apóstol tuvo que presentarse con todas sus credenciales. Él dice, soy Pablo y soy siervo de Cristo, siervo, o sea, soy un sirviente, un siervo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así que él presenta todas sus credenciales. Es como si alguien presentara un país y tuviera que decir, bueno, yo vengo de Colombia, soy el diplomático fulano de tal, que viene de tal lugar representando a Colombia. Así algo similar para alguien que no conoce. Seguimos estudiando, seguimos hablando y seguimos demostrando bíblicamente que la iglesia en Roma no fue fundada por el apóstol Pedro, sino tuvo que haber fundada por aquellos judíos piadosos y prosélitos, o sea, judíos y gentiles que se encontraban el día de Pentecostés. ¿El día de dónde? De Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y tomó a la iglesia. Vamos a orar para finalizar. Me alegra que estés en sintonía. De verdad me da mucha alegría después de una semana que tuvimos de receso,
Pero le damos gloria a Dios por todo. Tuvimos que hacer algunas diligencias, pero acá estamos nuevamente para estudiar esta hermosa carta. Y hasta ahora no hemos ni siquiera empezado. Y yo le doy gloria a Dios y espero que usted no se canse, no se aburra. No quiero contarte historias, quiero edificarte con la palabra de Dios. Espero que haya sido de bendición hoy y que Dios haya llenado tu vida de amor. Hay algo primordial que Dios quiere hacer en ti y es darte el Espíritu Santo. Si tú tienes al Espíritu Santo, no tendrás necesidad de nada. Tu vida cambiará. Tu vida mirará de otra manera, muy diferente de lo que estás mirando hoy. Permíteme orar. Si tú quieres recibir al Espíritu Santo, permíteme orar. Quiero presentarte a Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Fue prometido por Dios Padre porque Él ama tu vida. Él te ama a ti. No quieres que te pierdas. En esta tierra nuestro paso es momentáneo. En esta tierra nuestro paso es efímero. Pero la eternidad sí no podrás tú decir efímera. Por eso se habla de una eternidad. Hoy yo quiero que conozcas a aquel que te puede dar la eternidad. Aquel que quiere pasar esa eternidad contigo. Pero mientras tú la pasas aquí en la tierra, quiere darte el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te muestre quién es Cristo y así tú puedas confiadamente andar. Padre Celestial, en esta hora yo pido por cada persona que me ve. Yo solo te pido, Señor, en esta hora que tú los impactes. Es tu palabra, no es la mía. No busco fama, no busco reconocimiento. Solo busco que la gente llegue a tus pies. Por eso te pido en esta hora, Espíritu de Dios, que tú les convenzas a ellos, Señor, de toda la palabra que he dado. Que ellos sientan en esta hora un cambio diferente en su vida, en su manera de pensar. Que en esta hora ellos entiendan que no es religión, porque la religión no murió por nadie, ni la religión salva, ni ninguna religión ha prometido nada. Solo la persona de Jesucristo ha prometido darte vida eterna y es al cual yo te quiero presentar. Ese que te promete la vida eterna también te promete dar el Espíritu Santo. Si tú eres valiente y en esta hora reconoces y dices, Señor, yo reconozco que me alejé de ti. Yo reconozco que me aparté de ti y que hoy necesito recibir un toque diferente a mi vida. Y lo que ese hombre dice, si es cierto, ven, transfórmame porque yo te quiero recibir. Me siento angustiado por las deudas, me siento agolpado por esta bacteria o virus y quizás por el otro que viene. Me siento agobiado, pero tú has prometido darme poder, el poder transformador, el poder que cambia y liberta, el poder que no puede dejar llegar a mi vida ninguna enfermedad que tú no permitas para edificarme, fortalecerme y sacarme en victoria. Porque ninguna plaga tocará mi morada, tú lo has prometido. Hoy te quiero recibir. Hoy quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida. Hoy quiero que tú te hagas el Señor de mí. Y te quiero recibir, quiero estar nuevamente en amistad contigo. Si lo que este hombre dice es cierto, ven Espíritu de Dios. Padre, envía tu Espíritu Santo sobre aquellas personas que te han retado a ti y no a mí, porque es tu palabra la que yo hablo, es tu palabra la que yo envío. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, se libre ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, se libre ahora mismo. Si tienes alguna dolencia, la reprendo ahora mismo y la echo fuera de tu cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Si tienes alguna enfermedad o quizás tienes COVID-19, en el nombre de Jesús de Nazaret, doy muerte a esa bacteria en tu cuerpo y en el nombre de Jesús de Nazaret se comienza a secar ese virus o bacteria que está atacando tu cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, palabra creadora por el cual se sostiene todo el universo y por el cual tenemos vida. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros.
Para mí y mi familia es un gran honor poderte decir Dios te bendiga y te espero este jueves a las 7:30 si el Señor no ha venido. Te esperamos para seguir estudiando Romanos capítulo 1, que hasta ahora estamos en la introducción. ¿A quién fue escrita Romanos? ¿Quiénes eran los destinatarios? Sigue pendiente la pregunta. ¿Eran judíos o gentiles? Ya te he dado pistas. La misma palabra de Dios es la que te está hablando. Dios te bendiga, Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.